En este episodio 5 de Yoga en Primera Persona, quisiera reflexionar con vos sobre los aspectos que puede mostrarnos el dolor en la práctica de posturas, en la práctica del yoga físico. Y vamos a hablar de 3 tipos de dolor: el dolor oculto, el dolor útil y el dolor inútil. Sobre el dolor oculto algo ya hablamos en el podcast 3, cuando hablamos sobre la historia corporal individual, cómo en nuestra historia física se fueron asentando dolores producto de todas las vivencias a lo largo de nuestra vida, algunos de ellos muy ocultos y que afloran cuando uno intenta realizar una práctica con mucha conciencia, con forma de trabajo global, decíamos, eligiendo posturas que trabajen la mayor cantidad de cadenas musculares en simultáneo para poder llegar a esa causa que dio origen a ese dolor muy guardado. Si querés, podés ir a ese podcast 3, donde hablamos sobre el tema. Pero hay también otros tipos de dolor. Los términos dolor oculto y dolor útil no me pertenecen. Corresponde a la mirada de François Messier, que fue para nosotros el IPB sigue siendo muy vigente porque es una referente permanente a la hora de observar la biomecánica. François Messier fue una fisioterapeuta francesa que fue la que introdujo el término de cadena muscular, y entre sus conceptos están estos precisamente: dolor oculto y dolor útil. El dolor oculto, ya hablamos. Respecto al dolor útil, es ese que aparece cuando empezamos a desenmarañar esas capas de retracciones musculares, tensiones, desalineamientos, desequilibrios, que a medida que van aflorando, aparecen naturalmente molestias, ciertos dolores que precisamente los embarcamos dentro de lo que es el dolor útil, ese dolor necesario, que obviamente es un dolor que uno entiende que es producto de todo eso que se está moviendo en pos de recuperar el equilibrio. Pero hay otro dolor, el dolor inútil, que ya no es un término de los que acuñó François Messier, sino que es ese dolor que aparece en la práctica producto de las posturas que mi cuerpo no necesita y a las cuales práctica a práctica semanalmente lo someto. Hago la postura me molesta, me duele. Es más, es posible que ese dolor persista luego de la práctica. Es más, hasta puedo llegar a darle una connotación positiva, pensando, si duele, es que lo estoy haciendo bien. Si hay una postura que es sostenida en el tiempo, me molesta y el dolor persiste más allá de la práctica,
y en esa zona de dolor quizá con el tiempo se manifieste una lesión, evidentemente esa postura no era para mí. Hay un cierto pudor de manifestarle al profesor, a la profesora, que hay algunas de las asanas de la práctica que no me hacen bien, que me dejan dolorido, dolorida. En ese caso, será el docente responsable que indicará qué adaptación puedo hacer de la postura o eventualmente indicarme que no la realice y no llegar a extremos como el caso de una practicante que me comentó que cuando tomaba sus prácticas de Hatha Yoga llegaba a su casa y tenía que tomar un antiinflamatorio porque la práctica la dejaba dolorida. Eso no es correcto, eso no debiera ser. Por eso este podcast intenta que puedas estar muy en contacto con las sensaciones corporales y que puedas identificar a lo largo de tu práctica estas diferencias entre ese dolor oculto que aparece, ese dolor útil, producto de lo que estoy desenmarañando, o ese dolor inútil, porque estoy dañando a mi cuerpo, mortificándolo con posturas que no le hacen bien. Poder tener esa autonomía para elegir qué quiero y qué no quiero hacer. Por eso antes de elegir tu estilo de práctica, te tomes un tiempo para buscar con detenimiento cuál es la modalidad que respete tu cuerpo, que respete la anatomía, que respete mi individualidad y que de alguna manera no me sienta obligado, obligada a realizar posturas porque los demás lo hacen, porque cómo no la voy a hacer. Estar en contacto con esas sensaciones profundas, casi viscerales, que me alertan y que de alguna manera la mente acalla, por pudor, por no ser menos, por competir conmigo misma y de alguna manera competir con el otro. El yoga, ya lo hablamos en su momento, no es competencia. En todo caso es superación, pero superación con discernimiento. Discernir es poder, siempre lo marcamos, esto de poder identificar lo que es real, lo que es verdadero, lo que es genuino para mí. Es mi anhelo que esta edición de hoy te, de alguna manera, despierte esa posibilidad de escucha frente a la práctica, estas sensaciones que recibo al realizar determinadas posturas, con el fin de que la experiencia, la práctica, sea placentera y conducente al objetivo de unión, de integración entre ese cuerpo que trabaja para limpiarse, para que la experiencia, junto con una mente serena y en contacto con el corazón, lleve a la unidad, al yoga. Bueno, concluimos este episodio de hoy. Nos seguimos escuchando. Gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima.